Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este vídeo va a constar de dos partes. La primera, os voy a presentar a una persona que en gran parte, gracias a él, se ha conseguido Advance 2.0. Se trata de Albert. Él os dirá a qué se dedica y las pruebas que ha realizado. Pero sí os digo claramente, fue el primero que empezó a ver diferentes problemillas en Scalextric Advance hace aproximadamente 2 años. Él fue el primero que sacó la antena de un chip. Él fue el primero que vio posibles soluciones al rateo de los motores. Él se va a presentar y él os explicará ciertas cosas. La segunda parte va a constar de algo muy básico en Scalextric original, analógico, y Scalextric digital, cualquier digital. Y es algo muy básico. No podéis colocar un coche analógico en un circuito digital. Y tenéis que tener en cuenta que si colocáis un cambio de carril en vuestra pista analógica u original, automáticamente se convierte en digital. Y el principio es muy básico. Nuestros circuitos analógicos, si no apretamos el gatillo del mando, no tienen corriente. La corriente se la damos al apretar el gatillo. Cuanto más apretemos, más corriente le damos y el coche corre más. Esto es como una luz regulable. Pulsamos y le vamos dando más corriente y sube la intensidad de la luz. Pues esto es básicamente lo mismo. Si ponemos un coche analógico en un circuito digital, el circuito digital tiene corriente continuamente, 12 voltios, 14 voltios. Entonces, si ponemos un coche analógico en dicho circuito digital, el coche sale disparado, porque es como si tuviésemos el gatillo del mando analógico a tope. Y bueno, ahora vamos ya con Albert, que él se presentará. Hola, Albert. Hola Víctor y hola a todos, ¿qué tal? Bueno, primero me presento, yo soy Albert Roldán, soy de aquí de Barcelona y soy miembro del grupo de Telegram de Víctor Maiden y también estoy en el grupo de Telegram de digital de Scalextric Advance, WOS y SDS. Soy de Barcelona, soy ingeniero industrial y actualmente trabajo como profesor de ciclos formativos de automoción, de mecánica de coches, aquí en Barcelona. En este vídeo de hoy vamos a ver una serie de pequeños vídeos donde hice las primeras pruebas en el Scalextric Advance. Cuando adquirí Scalextric Advance hace 2 años, vi que tenía una serie de problemas de conectividad, de sensibilidad del gatillo, problemas de alimentación con el motor, falta de cobertura a la hora de poder controlar el coche. Y fui haciendo una serie de pruebas y una serie de modificaciones en los coches hasta conseguir que el sistema funcionara adecuadamente. Fruto de esas modificaciones, pues a día de hoy tenemos, gracias a mí y gracias a otras personas y a Víctor y otros compañeros del grupo que han hecho todas sus aportaciones, pues tenemos un Scalextric Advance 2.0 que funciona muy bien, funciona realmente bien desde el punto de vista técnico, aunque eso sí, pues necesitamos que la aplicación de gestión de este Scalextric nos funcione adecuadamente. Y que se le vayan añadiendo funciones como el coche fantasma o el modo niños con regulación de velocidad real para niños más pequeños, que son opciones fundamentales, en mi opinión, para poder tener una aplicación plena y poder disfrutar al máximo de este hobby nuestro. Bueno, veremos en estos vídeos las pequeñas modificaciones y los resultados que se fueron obteniendo. Y veréis también pues las pruebas que fui haciendo a lo largo de este tiempo. Bueno, pues sin más, muchas gracias por verlo y hasta pronto.
Bueno, señores, vamos con otra prueba. Vamos a ver, he desconectado el conector, el motor, las pletinas no tocan en las patillas, así que no tiene corriente. Solo se alimenta por el positivo que he puenteado yo, y yo voy a forzar esta pletina, que es el negativo, para que el motor funcione. Vamos a ver qué pasa. Pongo aquí el mando. Lo pongo bien, separo. Ahora, chavales, fijamos, seguimos con la investigación. Mirad, si puenteo el negativo, ahora lo tengo en modo Advance, ¿eh? Esto es el Mercedes del Advance. Está el interruptor del chip en modo Advance. Si puenteo el negativo directamente sin darle al mando y nada, fijaros lo que pasa. ¿Lo veis? El coche se pone en marcha. Eso significa que el positivo es directo. Bueno, vamos a hacer la prueba. Ahora voy a darle el gatillo a tope y voy a hacer que en un momento dado voy a poner el cable y veréis cómo se nota que el motor gira más deprisa cuando puenteas el positivo. Vamos allá. No sé si se aprecia el sonido como cambia del motor, pero se nota que el motor gira un poco más deprisa. Lo vuelvo a poner. Vale, segunda prueba. Ahora voy a tenerlo puesto a ver si sigue fallando el mando. Voy a separarlo. Ahora está separado. No se aprecia cambio. Bueno, la última prueba por hoy. A ver, ahora tenemos la antena fuera y lo que he hecho ha sido volver a conectar el positivo en la pletina, como estaba al principio. Y vamos a compararlo con la configuración de antes. Vamos a ver cómo va. Apretamos a tope. Lo tengo aquí al lado. Lo separo. El motor no parece tener diferencia. Vuelvo a unir. Ahora me voy a levantar, me voy a separar. Vemos que va bien. Bueno, vemos que va muy bien, ¿eh? Parece ser que el tema está en sacar la antena del chip y mejora mucho. Lo del positivo no lo veo que sea una mejora. Bueno, vamos ahora con la segunda parte del vídeo. Pista analógica, cambio de carril digital, dos coches analógicos y mando. Conectado el transformador, conectamos el mando a la pista 2, ponemos el coche en pista. Como veis, no tiene corriente. Apretamos el gatillo y lo veis. Ahí sí tiene corriente. Según vamos apretando, le damos más corriente, más voltajes a la pista y el coche corre más. ¿Lo veis, verdad? Bien. Ahora vamos a conectar un cruce digital. Y colocamos un coche. Bien, con el mando colocado nos hace un corto, pero vamos a quitar el mando. Sin apretar el gatillo. Hemos convertido nuestra pista analógica o original en digital. Ahora la pista tiene corriente continuamente. Los 14 voltios que nos da el transformador. Y entonces, si ponemos en una pista digital un coche analógico, este corre solo. Por lo que no se puede poner un coche analógico en pista digital, nunca.
Esto pasa con los cruces digitales, pero con los cruces analógicos pasaría lo mismo. Si colocamos uno, conectamos las dos pistas y pasaríamos el circuito a digital. Si conectamos dos, primero un lado, luego otro, sería analógica. Por lo tanto, si queréis colocar en vuestro circuito cruces analógicos, debéis de colocarlos siempre en número par, 2, 4, 6, etc. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo que yo creo, y según he preguntado, parece que es así. Cada mando está conectado a un polo. Por ejemplo, el 1 está conectado al negativo y el 2 al positivo. Cuando apretamos, conectamos el otro polo, el negativo o el positivo. Al juntar los dos raíles es como si tuviésemos el gatillo apretado a tope o como si diésemos a un interruptor y tiene corriente continuamente. Tenerlo muy claro, muy importante, nunca coloquéis un coche analógico en un circuito digital, porque entonces el coche sale disparado solo. Y bueno, con esta aclaración hemos terminado por hoy. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.